bastante tela para cortar. ¿Qué era lo que queríamos hacer? Ante un problema determinado que queríamos resolver, teníamos que, en primer lugar, detectar los orígenes de datos. Y una vez que detectamos los orígenes de datos, poder verificar la calidad de la información. Acuérdense siempre de esto. Lo más importante con lo cual ustedes tienen que lidiar es con la calidad de la información. No queda otra cosa. La calidad de la información es central para que ustedes puedan sacar un modelo. Entonces, el análisis exploratorio lo que les permitía era mirar esos datos sin decidir nada en un primer momento, simplemente de modo de visualización. ¿Para qué? Para que después ustedes puedan tomar las decisiones de qué tipo de limpieza le van a aplicar a los datos. Si los registros están bien, si hay que borrarlos, no hay que borrarlos. Pero básicamente, siempre tengan presente esto. Lo primero que tienen que hacer con los datos para hacer cualquier modelo de ciencia de datos es ver la calidad de los datos. Si no consiguen calidad, no hay forma. No hay modelo que resista la baja calidad de los datos. Entonces, lo que tenemos que hacer es, primer paso, una vez que detectamos los orígenes de datos, de dónde podemos sacar la información, trabajamos con nuestro conjunto de datos desde el punto de que vemos los datos. Una vez que vimos los datos, tomamos decisiones. Las decisiones son, ¿qué hago con este registro? ¿Lo borro porque tiene muchos errores? En realidad hay un solo campo que tiene errores y bueno, le podría poner la media de toda esa columna para que no afecte y no borrar un registro. Acuérdense que para tomar la decisión de que si lo borro, lo dejo modificándolo el dato, no existe una regla clara, una forma estándar de proceder. Lo van a tener que decidir en función de cada uno de los problemas que tengan que resolver. Pero hay algunas reglas que nosotros ya podemos manejar más o menos lo podemos llegar a entender. Estas reglas son las siguientes. Número 1, si yo tengo muchísimos datos y la proporción de datos de registros erróneos es muy baja, cuando es muy baja, no supera el 3% aproximadamente, tómanlo ahí con un delta de error, no tengo problema, los borro, no afecta el entrenamiento de registro. Pero yo cuando tengo muchos registros con error, ahí tengo que tomar dos decisiones. O tengo que modificar los datos. Cuando digo modificar los datos es agarrar y decir, bueno, voy a sacar este registro lo voy a modificar para que estos datos que estaban mal tengan, y la forma que se modifica habitualmente, aunque hay varias cosas sofisticadas, pero una que se acepta es, de todas esas características, de toda esa columna, sacamos el promedio, la media. Y en los datos que queremos que cambiar, le ponemos la media. ¿Para qué? Para que no influya. Como ponemos la media de toda columna, ya está. Hay otras formas de trabajarlo, pero es una manera simple y rápida de salir del paso. Ese es cuando lo modificamos.
Hay veces que acá el el proceso de ciencia de datos se trunca. Tengo muchos errores, me doy cuenta que tengo muchos errores y no tengo, ¿qué? No tengo la info necesaria para entrenar un modelo. Bueno, tengo que hacer un stop. Es muy común, ¿saben la cantidad de procesos que tuve que frenar en el medio porque no tengo la calidad de datos apropiada? Y decir, bueno, se acabó, hasta acá llego y miraré mañana, pasado, cómo hago para continuar. No me queda otra. Buscaré otros datos, buscaré otras fuentes de datos, preguntaré, es eso. Hasta acá lo que habíamos visto. Bien, después de este punto, cuando nosotros ya limpiamos los datos, era la generación de características. El feature engineering venía, lo que habíamos hablado. ¿Qué era el feature engineering? Bueno, era darle esteroides a mi conjunto de datos. ¿Qué quiere decir darle esteroides? Agregar algunos datos en función de los datos que tengo. Por ejemplo, yo puedo agarrar y de un campo fecha generar otros campos. Uno que sea mes, otro que sea semestre, otro que sea el día, la semana del mes a la que se hizo ese registro. ¿Ven? Yo tengo una fecha común y lo dividí en varios campos. ¿Por qué hago eso? Para que tratar de que el algoritmo encuentre todos los patrones que yo quiero. Eso es la ingeniería de características. Y después ya le presento esto al modelo para obtener un resultado. Breve repaso del raconto de lo que vimos hasta este momento. Bien, ahora lo que vamos a ver y que voy a compartir la pantalla son 3 modelos completos de ciencia de datos automática que ustedes los van a tener que, yo se los voy a pasar, me gustaría que lo puedan, aunque sea, repetir en sus equipos, volver a hacerlos ejecutar, porque son las 3 únicas cosas que ustedes van a poder hacer en ciencia de datos, en términos generales. Hay otras cosas más sofisticadas, pero lo que estamos viendo en un curso introductorio son las 3 cosas que se pueden hacer habitualmente. Y esto encierra todo el modelo de ciencia de datos. Miren, en la ciencia de datos estándar se pueden hacer 3 cosas. Una clasificación, una clusterización y una regresión. Clasificación. ¿Qué es una clasificación? Esto se los voy a pasar, estos notebooks, para que los puedan tener. La clasificación, acá tenemos un dataset. Utilizamos un dataset de la librería que vamos a utilizar para hacer esto, que es PyCaret. Es un dataset que ya tiene cargado automáticamente para no tenerle que pasar otros archivos y que sea más pesado. Acá tiene la descripción del conjunto de datos, que es para este problema, aunque no sea mucho de geología, es simple de entenderlo. Es un banco que quiere hacer un modelo para decir si le tendría que dar un crédito o no a una persona, o sea, tener la probabilidad, entender la probabilidad en función de las características de la persona, si esta persona le va a dar, le va a pagar, le va a devolver el préstamo que el banco le va a dar. Entonces, es muy importante que vean la palabra clasificación. ¿Por qué? Porque clasificación va de la mano de lo que es el último campo.
¿Qué es el último campo? Bueno, es muy fácil. El último campo, que se llama default, es la clasificación que ya tiene este archivo. Esto vamos a tomarnos un tiempo porque esta es una diferencia muy importante en la ciencia de datos. Este es un nombre de una columna, puede tener cualquier nombre, ¿no? El default, target, default, class, le pueden poner Pepe si quieren, ¿no? Ese es un nombre indistinto. Lo importante que tenemos que saber que esta columna, este default, lo que debe tener es lo siguiente. Lo que debe tener es a qué clase pertenece. Acá son una clase binaria, 1 que entró en default, 0 que no entró en default. ¿Está? Por eso se llama clasificación. Es algo muy sutil, pero que es muy importante al momento de trabajar. Clasificación quiere decir que en el archivo de entrada con el que vamos a trabajar, vamos a tener que la clasificación que alguien anteriormente, no importa por qué método, manual, alguien se tomó el trabajo, lo clasificó, lo hizo otro modelo de ciencia de datos, no me importa, pero yo recibo de un conjunto de datos a qué clase pertenece. 1 y 0. 1 defaultió, 2 no defaultió. ¿Queda claro el concepto de clasificación y por qué cuando a mí me dicen clasificación, yo ya sé automáticamente que tengo una columna en la cual me va a venir un 0 o un 1? ¿Estamos? Sí. Sí, sí. Es muy importante esa clasificación, que la mastiquemos. Anótenla, por favor, porque es muy importante. Bien. Los otros campos nos dicen la descripción de sexo, qué es eso, la educación, si está casado, cómo fue el historial de pago, la edad que tenía, el límite de crédito que tenía, bla, 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 bla. Acuérdense, dataset shape, lo único que dice en dataset shape es mirar que son 24.000 registros por 24 columnas. Nada más. El otro punto que yo hice acá fue dividir el 95% del conjunto de datos de estos 24.000 se los asigné para entrenar el modelo y el 5% no se los voy a mostrar el modelo y se los voy a presentar luego. ¿Está? Es eso nada más. Bueno, acá tenemos. Acá tenemos. Entonces, lo que estamos haciendo es toda esta división. Lo que hice acá es separé un conjunto para entrenar y un conjunto para cuando el modelo me diga, ya me entrené, yo que soy desconfiado, validar. Van a ver que esto siempre es igual, se repite y se repite. Ahora miren, qué interesante. Voy a tener la librería Paicaret. Lo único que quiero decir es clasificación. Quiero clasificar. ¿Y por qué quiero clasificar? Porque yo tengo en mi dataset ya la clasificación hecha. Entonces le digo, quiero que me clasifiques. Listo. ¿Por qué sé que es una clasificación? Porque en mi dataset tengo ahí escrito mi clase. Bueno, acá lo que voy a poner, acá les voy a presentar cuando le ejecuten todos los modelos de clasificación que trae esta librería, que los hacen automáticamente. Y ahora lo importante para ustedes es esto. Es el setup. Ustedes lo que están diciendo es configurando
el dataset y la librería para que funcione, para que haga todo el proceso de ciencia de datos de manera automática, que no tenga absolutamente ningún problema. Bárbaro. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Fíjense, data es mi dataset. Ahí está, data. Le paso el conjunto. Target es la columna que le tengo que decir cuál es mi target, mi default, mi clase, 0 y 1. Por eso le puse el nombrecito ese. Y un número de sesión. Listo. Estos tres parámetros son el mínimo conjunto de parámetros que necesito para trabajar. Puede ser que yo necesite mucho más de esto y tenga que ponerle más parámetros. Pero al principio trabajo con esto. No El, tengo, ¿sí? el número de sesión, ¿cómo lo defino? Nada, el que vos quieras. Ah, 1, 102, lo ponés vos como el numerito que vos quieras. listo, ok. Es indistinto. ¿Sabés Una para qué? consulta. Sí, Perdón. dale. No, 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 ¿sabés para no. qué pones esto? Porque después cuando te vayas poniendo canchera en esto, vas a ver que hay una forma de generar experimentos y guardarlos en una herramienta. Entonces vos haces 10 experimentos y los vas a ir reconociendo por el numerito que le fuiste poniendo, por el nombre, que también le podés poner nombre. Entonces, este fue el experimento número 10.000 que hice, que fue el mejor. Yo voy por el número 10.050. Vuelvo y ya obtengo todos los resultados. Sí, me preguntaban. No, una consulta. Ahí lo que pones de data es el dato Conjunto de de datos. entrenamiento. Claro, Ah, ¿ves? está bien, está bien. ¿Ves? Dato y ANSI. Yo tendría que haber puesto ahí, Está bien. para hacer más, ¿cómo te puedo explicar? Eh, claro, ¿no? En lo que estoy haciendo. Ahí. Y así no tenés problemas, ¿ves? Ahí lo tenés. Genial. Entonces, dato de entrenamiento y dato de que ANSI, sin ver de test, Sí. le vamos a poner para que sea más feliz el nombre y se entienda más. ¿Ves? Entrenamiento y test. Ya está. ¿Queda clarito ahí? Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, acá le ponemos el dato de entrenamiento y la columna de default. Y el número de sesión es el número de sesión. Yo después le voy a agregar todos estos comentarios antes de mandárselo para que lo tengan más claro. Son lo que ustedes tienen que ver, nada más. Listo. Fíjense todas las cosas que le analiza. Fíjense, el número es el Session ID, le pone, Target Default, fíjense, Target Type Binary. ¿Por qué? Por lo que teníamos acá, que era 0 y 1. Y después ponen un montón de cosas que por defecto lo analizó para hacerle, ¿se acuerdan? El EDA, el análisis exploratorio. Yo puedo haber hecho el análisis exploratorio y haberle hecho un tipo de limpieza y después venir acá y, o sea, profundizar ese análisis. O si no, directamente lo dejo que lo haga solo. Me demuestra las variables las variables numéricas, las variables categóricas. Acuérdense, numérico, las características, feature, variables. Hay de dos tipos. Una son las numéricas, su nombre lo dice, son números. Pero otras son las categóricas, que pueden ser números, pero que tienen valores, por ejemplo, 0 y 1 es número, pero son categorías, o es categoría 0 o es categoría 1. Por eso vos ves las variables categóricas y esto. No es que lo va buscando, y él internamente, estas dos liñitas, es muy importante. Él internamente, a su vez, hizo esta división y dijo, 15.000 y pico de registros
por 88. Che, ¿qué pasó acá? 88. Si yo tenía acá 24. Bueno, ahí fue esta diferencia entre esto y esto, que es el dataset original, es el producto de lo que se llama la ingeniería de características. Lo que hace es, le generó esas nuevas características. ¿Se acuerdan? Fecha, año, mes, día, bla, 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 todo eso lo cambia por esto. Ahí lo tenemos. Ya está. Entonces, Eso sería, estaría como dividiendo columnas, o sea, hace más le columnas. está agregando a este dataset para que lo Sí. vean, porque literalmente lo hace así. A esto le agrega más columnas al final. Ah, bien. ¿Entendés? Porque agarró y dijo, che, esto tiene esta característica, esta columna, así la puedo dividir en esto. Por ejemplo, pago. Se dio cuenta que tenía 0, 1, 2 o -1. Eran 4 valores. Entonces, ¿qué hace? Hay algo que se llama técnicamente, que ustedes en estos primeros pasos no tienen que por qué saberlo. Entonces, ¿a dónde dice paper? Por ejemplo, acá. Vamos a hacerlo para que lo entiendan más fácil con sexo. El sexo es 0 o 1. O educación. Vamos con educación, que es más valores. Tengo seis valores, ¿ven? Uno que está graduado, segundo que es universitario, high school, other, no se sabe y no se sabe. ¿Ven? Acá ya tiene dos problemas, ¿no? Acá podríamos reducirlo. Un paso que podríamos hacer es, hoy, limpiarlo acá. Si yo tengo 6 no sé y 5 no sé, lo cambio todo a 5 para reducir. Pero bueno, hay algo que se llama one shot, un tiro. ¿Qué es lo que hace? A los algoritmos de ciencia de datos le estoy explicando algo técnico para que entiendan por qué de 24 llegaron a 88, pero es solamente para una explicación, ¿no? En esta primera etapa no tienen que ser expertos en esto. A los algoritmos de ciencia de datos le gusta principalmente este estilo, binarios, ceros y unos. Reconocen los patrones mejor. Entonces, cuando vos tenés de 1 a 6, le cuesta encontrar los patrones, aunque los encuentra. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Agarra y en vez de tener una columna con 6 valores, genera 6 columnas y cada una de esas columnas tienen 2 valores, 0 o 1. Por ejemplo, el que decía 1, la primera columna que generó, va a tener donde decía 1, un 1 y en todos los demás valores un 0. La segunda columna, que era universitario, donde decía 2, le va a poner un 1 y todos los demás 0, y así sucesivamente. Entonces, eso es algo que permite a los algoritmos trabajar mucho más fácil y encontrar los patrones de manera más simple. Ahí tenemos eso. Entonces, por eso estamos viendo la diferencia de 24 a 88. Por lo general lo aplica a todas las características categóricas. Bueno, y acá tenemos folder 10 para entrenar con pedacitos. Todos estos son ajustes que yo le puedo pasar acá como parámetros. Por defecto él encontró esto, pero yo puedo tomar mi decisión y agarrar y trabajar de una manera más interesante. Por ejemplo, los outliers, que los remueva los outliers. Acá le pusimos, está por defecto en false, pero yo le puedo poner que no, que lo remueva a todos los outliers.
Y estos, ¿se acuerdan los outliers que eran lo que habíamos hablado de anomalías, que son registros que no necesariamente tienen que ser valores que tengan errores en la carga, sino que son valores extremos y que le meten ruido al modelo, porque muchas veces el algoritmo por una sola clase, por una cuestión fortuita, va a tener que agarrar y generar toda una clase nueva para poder entender ese concepto que tenemos ahí. Entonces, ahí podemos decirlo, removerlo y va a funcionar un poco mejor el algoritmo. Bueno, todo esto, todos estos parámetros son configurables. Por defecto, los modelos de ciencia de datos automática evalúan y toman la decisión solo, pero cuando ustedes se van poniendo cada vez más cancheros, lo que van haciendo es mejorando y van metiendo los dedos, le van poniendo más parámetros para mejorar esto. ¿Está? Ahí tenemos. Y después viene, Hernán, sí, esas columnas que crea, ¿yo las puedo ver también o no? sí, después las vas a ver, las Ah, podés ok, consultar y vas a ver, fíjate. bien. Abajo cuando pones los valores, tenés ahí todas las variables Ah, ahí están, sí, sí, que sí, te sí. generó bien. Muchas veces son poco inentendibles, te tenés que meter y las entendés, pero lo importante es que le apliques todo ese, que genere ese nuevo conjunto de variables. Bien. Bien. Y ahí está, ¿eh? El secreto es ese, ¿eh? El secreto es que vos puedas hacer una buena ingeniería de características. Cuanto mejor hagas la ingeniería de características, mejor vas a poder trabajar con todo esto. Bien. Y después viene comparar los modelos. Comparar los modelos es todos los modelos que trabaja esta librería, automáticamente con esta línea de código se pone a optimizar, a optimizar, a optimizar, a optimizar y te da un resultado. ¿Ven? Y acá tiene de todos estos, fíjense que ustedes no tenían que ser expertos en ciencia de datos. Y este es el poder que tiene esto. ¿Ustedes conocían todos estos algoritmos de clasificación? No, seguramente. Pero al No. poner esta línea, los están utilizando. Entonces, la ciencia de datos automática lo que hace es esto, lo mismo que todas estas variaciones. Les ayuda a ustedes, les ayuda a ustedes a trabajar de una manera en que ustedes puedan dar resultados que son equivalentes al de un senior, a un científico de datos senior, con la experiencia de un científico de datos junior. ¿Por qué? Porque se están montando arriba de librerías que hacen todo eso de forma automática. Entonces lo que te dice acá es, todas estas son métricas, las métricas es cómo medir cuán bueno o cuán malo fue el algoritmo y cómo se dio cuenta, por este numerito que tenés acá, fíjate. ¿Ves? Internamente lo que hizo fue, tomó 15.000 registros y pico, casi 16.000, para entrenar y 6.800 para testear. Pero no se conformó con eso, sino que lo hizo con este numerito 10 veces. Imagínense una fila, tenemos todos los registros. Tomó, dividió los 16.000, vamos a ponerle un número redondo así lo entendemos. Tenemos 1.000 registros, ¿está? 1.000 registros nada más. Y decidió
voy a hacer 900 para entrenamiento y 100 para testeo. Y entonces y tengo este fold number, esto de la cantidad de veces que lo voy a cortar en 10. Bueno, bárbaro. ¿Qué vamos a hacer acá? Algo muy simple. Internamente ustedes no tienen que hacer nada. Él lo hace. De esos 1000 registros, agarra y dice, los primeros 100 los separo y entreno con el registro desde el 101 hasta el 1000. Entreno y valido con los primeros 100. Hago la segunda ejecución, porque van a ser 10 por este numerito. Tomo desde el 101 hasta el 200, lo separo para test y entreno con el resto. Y así hasta llegar al final. ¿Ven cómo lo va partiendo el archivo? Y lo hace 10 veces. Y después me dice, esas 10 veces que hizo eso, me dice en promedio cuánto le dio cada una de las métricas. Ustedes no tienen que saber esto específicamente para qué sirve. Es un algoritmo, hace una cosa, con el tiempo lo aprenderán. Lo que sí tienen que saber muy bien es esto, las métricas. Las métricas es lo que ustedes tienen que entender. Muy bien. Yo acá le puse... Hernán, Sí. una consulta. Entonces lo que va haciendo con eso de fall, ese número 10 es dividiendo, o sea, es como que lo va Entrenando 10 cambiando, veces. ¿no? Exactamente, lo entrena 10 veces, con Está bien, pedacitos bien. distintos del archivo. Acá están las métricas. Cada una de estas métricas sirve para un problema distinto. La pregunta que ustedes se tienen que formular es, ¿por qué tengo tantas métricas? Como también es la pregunta que ustedes se tienen que formular es, ¿por qué tengo tantos algoritmos? Si todos clasifican. Bueno, porque todos fueron pensados en un momento para distintos conjuntos de datos. ¿Ven? Esto que se llama conjunto de datos, distintos problemas, y los conjuntos de datos tienen distintas distribuciones internas, características, hay algunos que son muy heterogéneos, otros son más homogéneos en sus distribuciones, hay unos que están muy correlacionados, otros que están para nada correlacionados. Hay mucha información en la cual ustedes tienen que entender que bueno, que son distintos. Entonces, por eso se hicieron cada uno de las personas o los equipos que trabajaron en esto, es que lo hicieron porque tenían bastante problemas con sus datasets al momento para los algoritmos que existían y fueron agregando otros. Y esto pasa lo mismo. Se tuvieron que hacer distintas métricas por los distintos problemas que había que resolver. Acuérdense en esto. Este ejemplo les va a sacar todos los problemas habidos y por haber. Accuracy. Accuracy es la certeza. Es a cuánto le pegué correctamente. O sea, los que decía que de la clase 0 y que eran de la clase 1, el 82%. Listo. Está muy bien eso. Y el recall es cuántos no se me escaparon de la clase positiva. Por ejemplo, para mí la clase positiva eran los que tenían probabilidad de que no me paguen. Entonces, fíjense, el 82% le acerté. El 91% le acerté a los que no me pagaron. Ahora es una decisión, como se dice habitualmente, una decisión de negocio.
¿A mí qué me importa tener un algoritmo que tenga una certeza del 82% que diga este me va a pagar y este no me va a pagar con un 82% de certeza? ¿O un algoritmo que con un 91% de certeza me diga estos no te van a pagar? Y en este 91% se me puede pasar alguno que me iba a pagar bien, pero yo lo considero que no me va a pagar. ¿Ven? Que la métrica sirve para el problema y no tanto para evaluar en sí fríamente el algoritmo. Una métrica sin entender el problema no tiene sentido al momento de evaluar un algoritmo. Porque si no es un número frío, accuracy 82%. ¿El 82% de qué? ¿Para qué? El 91%, ¿de qué? ¿Para qué? ¿Ven esa diferencia? Sí. Ahora es mucho más claro de qué parámetro tomar. O sea, hay que siempre tener en cuenta el problema que vos estás. El problema. Es más, si ustedes quieren trabajar correctamente, es cuando antes de ver el dataset, que le dicen, ¿me pueden hacer un modelo para predecir si le puedo dar a una persona o no un crédito? En ese momento definen la métrica, porque si lo hacen en este momento, ya van a tener un sesgo cognitivo. Así que esto se define en este momento. ¿Está? Sí. Bien, entonces, para este caso nos importaría más el recall. Puede ser. Vos planteaste recién. Claro, puede ser, pero eso te lo tiene que dar alguien. Time. No sé, el dueño del banco, el gerente del banco. Vos podés intuir, te gustaría más el 91. Pero puede ser que te digan, no, yo una tasa baja de incumplimiento ya lo tengo en mis balances. Entonces, no quiero no darle un crédito a una persona que se lo podía dar. Cada uno son decisiones de negocio simplemente ahí. No es una decisión fría y dura, sino, bueno, puedo perder un poco, pero en el largo plazo voy a ganar nuevos clientes. Listo, ya está. Entonces, acá en métricas, lo que ustedes tienen que hacer es leer eso, tienen toda la descripción de las métricas habidas y por haber. Fíjense, hay una que son 24 métricas, muchas más que esta. Ustedes, el primer paso que tienen que hacer es sentirse cómodo con el concepto de las métricas. Nada más. Ahí estamos. Bueno, después continuamos, vemos el mejor modelo que fue este. ¿Ven lo que yo les decía? Yo puedo hacerlo manualmente. Tomo un modelo, ¿se acuerdan los 10 folders? Los 10 fold, las 10 partecitas, acá está el resultado de las 10 partecitas, uno por uno. Y acá me da la media y la desviación estándar. ¿Para qué me sirve verlo así? Por esto, fíjate, ¿ven la desviación estándar en este? O en cualquiera, ¿no? Tomamos el primero. 0.0074. ¿Ven que es un número muy bajito? Sí. La desviación estándar, la campana de Gauss, ¿ven que es bien angosta? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Y si yo lo veo, lo puedo validar. 0.71, 0.71, 0.73, 0.72. ¿Ven que son todos muy parecidos? Lo que me quiere decir que internamente este conjunto de registros tiene una distribución homogénea. Ustedes cuando hacen esto, para eso fue hecho esta división de archivos, muchas veces le va a pasar que capaz para un conjunto, no sé, para el 4, le aparecía el 0,40 y para el 8
el 0.99. ¿Qué quiere decir? Que son datos desbalanceados y que tienen que tener cuidado ahí, porque el algoritmo se está confundiendo. Hay una parte que una inmensa mayoría de los datos los está entrenando bien, hay una parte del archivo que los está entrenando muy mal y otro que los está entrenando extremadamente bien. Entonces, esto, ¿ven? Son cosas que te ayudan a mirar el conjunto de datos y que está todo medianamente bien entrenado. Son algunos nortes que te da la ciencia de datos para decir, bueno, voy por el buen camino. No hay otra forma, ¿está? No hay otro modo de trabajar con esto. Así que ahí tenemos. Y acá imprimimos el algoritmo, puedo tomar cualquiera, fíjense de esto que yo estoy tomando acá, son como habíamos visto, las iniciales estas. El fine tuning era la hiperparametrización. ¿Ven? ¿Qué es la hiperparametrización? Recuerden esto. Todos estos son parámetros que tiene el algoritmo. ¿Yo puedo cambiar algún algoritmo? ¿Puedo cambiar esto? Sí, puedo cambiarlo tranquilamente. Cada uno de estos parámetros lo puedo llevar un poquito para arriba y un poquito para abajo. Y hacerle cambios y mejorar. Ese valor de 0,72 que veo marcado en amarillo acá, lo puedo llevar a un 0,80, modificando eso. Eso en ciencia de datos se llama hiperparametrización. ¿Qué es la hiperparametrización? La hiperparametrización es cambiar todo eso. ¿Cómo lo hacen? Hay varias maneras de generar la hiperparametrización. Pero yo lo que quiero es una forma fácil. Y esto lo hace de una manera. Toma todos estos registros y lo pone como nombre de columnas. Y después genera un montón de filas con distintos valores, combinaciones aleatorias de esto. Y después el fine tuning, ¿qué hace? Ejecuta la combinación para cada uno de esos conjuntos de valores que yo definí. Y va probando. ¿Mm? ¿Ven que cuando hizo este fine tuning lo llevó al 81%? Y en términos generales, todo esto lo mejoró con respecto a este. Eso se debe a que si vemos acá, algunos de estos, acá lo vemos, ven que algunos parámetros va cambiando. Por ejemplo, la máxima profundidad del árbol no tiene y acá le puso 16. Máxima cantidad de características no tiene acá le va poniendo. Ven que algunos le va modificando para mejorar este valor. No quiere decir necesariamente que esto sea una mejora significativa, pero en muchos casos puede darnos una mejora. Y esto es lo que ayuda a trabajar con la ciencia de datos de una manera más rápida y más óptima. Entonces yo tengo ahí el fine tuning. Y después lo que yo les decía, tienen que aprender a leer modelos. ¿Cuáles? Acá está la curva de ROC, tienen que ver lo que es la curva de ROC, busquen lo que es la curva de ROC, pero básicamente es falsos positivos contra true positivos. ¿Cuántos detectó como bien para una clase y cuántos detectó como buenos para la otra clase? ¿No es? Clase 0 y clase 1. En ambos tuvo el 76%. Después el micro average, el de la curva, hay una pequeña diferencia. Pero veamos estos dos primeros resultados. Lo que estamos viendo acá es que para las dos clases estamos medianamente bien orientados y tienen un porcentaje de aciertos entre positivos y falsos positivos
es relativamente equivalente. Esto lo que hace es, si yo voy a tener la métrica del accuracy, me interesa. Para otra métrica no me importa ver esto. Después, el recall. Si yo voy a tomar el recall, me interesa ver esta gráfica. La curva de recall y el average, ¿no? ¿Dónde lo va encontrando? Bueno, acá tengo las características. ¿Qué son las características? ¿Cuáles son las features que yo puedo cambiar o no? ¿Cuáles son las que tienen? ¿Ven que acá aparecen números nuevos? Que son de estas 88. Bueno, ¿cuáles son las que tienen más peso o no tienen menos peso? La matriz de confusión, ¿cómo se equivocó? 0,0 es que lo definió bien. En este caso, ven que acá al costado dice true class y class predicha. En este caso él dijo que era de clase 1, pero realmente de clase 0, 263. Pero 5000 anduvieron muy bien. Pero fíjate con esto, la predicción. En este caso dijo que era clase 0, 1000, en realidad en clase 1, ven cómo se va, eran 1000 estas, le chingó bastante a esta. Se confundió más de las que acertó. Bueno, esto amerita un replanteo de estos. Fíjense, anduvo muy bien para los que no tenían impago. Bueno, yo tendré que seguir tomando y viendo qué podríamos hacer para trabajar mejor, para detectar esto y que este número baje y se sume mucho más acá. Bueno, si yo pongo Evaluate, ponen todos los gráficos que tengan acá y después testeo. ¿Qué quiero decir testear? Predecirme todos los datos de que yo le pasé, no los que no le mostré todavía, me los muestra y ¿ven lo que me agrega? ¿Ven? Acá. Hasta acá teníamos, y acá le agregó label y el score. ¿Ven que acá dijo? Era 0 y predijo 0, con un 74% de certeza. Y así sucesivamente. En algunos se equivoca. Acá tenemos uno que se equivocó y acá tenemos otros que se equivocó. Pero bueno, sabíamos que se va a equivocar. Pero muchos de ellos lo acertó y lo acertó bien. En los que me iba a decir sí o no. Bueno, ahí tengo que tomar una decisión. Y siempre después lo que hago, ¿pasó algo? Ah, perfecto, salimos y entramos de vuelta al mismo link, no hay problema. Cuando se corte, no hay problema. Bueno, y acá tenemos, siempre se finaliza el modelo que le hace algunos cambios para evaluar, ¿viste? Para mejorar un poquito, siempre háganlo. Estas son cosas que son pasos rutinarios. Y acá lo trabajo con la predicción, ¿no? ¿Cómo hago para predecir esto? Y acá tengo el valor de los datos que yo no le había mostrado. Listo, y puedo calcular la precisión y el recall de esto. Y después salgo el modelo, ya está. Y lo que tenemos acá abajo es cómo trabajaría en producción. Importo la librería, levanto el modelo salvado y veo de vuelta los datos de la predicción, le pongo a la nueva predicción label a score, los nuevos campos que le agregué, label and score, y ahí lo tengo. Y veo que es lo mismo que andaba acá, solamente para que vean cómo se salva un modelo y cómo se levanta un modelo. Esto es la clasificación. Es el primer modelo que ustedes tienen que entender. Yo esto se los voy a enviar y tienen que darle un poco de info, ¿no? Tienen que agarrar y acertar y trabajar
y ejecutarlo de vuelta, hacerse preguntas, entender, buscar el help de cada una de estas cosas, cómo es, para qué sirve. Yo le voy a poner un poco más de texto de lo que acabo de decir hoy para que ustedes puedan trabajar con esto. Pero esto es lo que ustedes tienen que entender. El segundo paso es otra forma de agruparlo, pero como clustering. El concepto es igual. Acá tengo un dataset, pero fíjense, no tengo algo que me lo hayan clasificado. ¿Se acuerdan este valor que yo tenía acá? El default, que falló o no falló. En este caso no lo tengo. En este caso no tengo esto. Cuando la diferencia entre clasificación y clusterización es solamente esa. En esta tengo una clase que ya alguien me lo dividió en qué clase pertenece y acá no lo tengo. Voy a dejar al algoritmo que me lo defina el solo. ¿Ven? Esa es la principal diferencia entre una clasificación y una clusterización. Eso es lo que hace la diferencia entre uno y el otro. Nada más. Después van a ver que el resto de archivos es muy similar. Y el procedimiento también, data shape, acá también, separo los datos, acá también está. Y fíjense, lo único que puse es clustering. Lo único que puse acá es clustering, en vez de lo que había puesto acá, que era clasificación. Después hago un seteo. Lo único que acá, ven que le puedo agregar más características. Le dije, normalizame los valores, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo muchos números y los rescala, ¿no? Los normaliza. Y después lo que hago es, algunas características como el número de ratón, no tiene nada, porque es un número que le agregaron 0, 1, todos estos valores. Entonces lo que hago, le saco el mouse ID. Ahí está. Ya está. Y fíjense que hago lo mismo. Me dice todo un montón de pasos que le va a decir. Y a diferencia, esta es la única diferencia que tiene, es que en vez de decirme un modelo que tiene como compare models, yo le tengo que decir uno a uno el nombre del modelo que quiero que me cree. Nada más. Y después que se entrenó, me dice las métricas. Yo tengo que aprender, como dijimos antes, lo que representa cada una de estas métricas. Y poner el resultado acá. Y entender lo que dice este resultado. Y acá está el entrenamiento. ¿Ven? Y yo le voy poniendo los modelos, que yo tengo la lista de modelos y voy escribiéndolo acá. Ya está. Acá me dice todos los modelos que tengo a mi disposición. Yo utilicé K-means y K-mouse. Pero podría utilizar cualquiera de estos para resolver este problema. Y con esto ya evaluaría cuál es el que mejor me los agrupa. ¿En función de qué? De mis métricas que tuve que haber aprendido. Y fíjense, de vuelta hago Assign Model. ¿Y qué me asigna? El clúster. ¿Por qué? Otra diferencia trivial, que no lo es tanto cuando uno se va metiendo en la ciencia de datos, que es lo siguiente. Cuando ustedes trabajan con ciencia de datos, clustering, clusters y segmentos, muchas veces las personas lo mencionan como trabajos, como cosas indistintas, como sinónimos, pero técnicamente no lo son. Cuando yo trabajo en una clasificación, lo que yo obtengo es un segmento, son distintos segmentos. Cuando yo trabajo en una clusterización, lo que yo obtengo son clusters.
Si yo los veo son lo mismo, pero lo que quiere decir uno es para diferenciar. En el primero tenía una clase madre, en el segundo no. El algoritmo lo hizo automáticamente. Es por eso que ustedes van a ver también en el momento de trabajar con ciencia de datos que dicen modelos de entrenamiento supervisado. La clasificación es modelo de entrenamiento supervisado. ¿Por qué? Porque yo lo supervisé con esto, a esto lo forcé. Y esto es un modelo de entrenamiento, el clustering no supervisado, porque yo no le doy al conjunto de datos que tengo acá absolutamente ningún norte. Le digo, agrupámelos como vos quieras. Agrupámelo como vos quieras. ¿Está? Ahí tenemos una buena forma de trabajar y de entender unas cuantas cosas. Bueno, y después el resto es muy parecido. Tengo gráficas, ¿ven? Los 4 clústeres, cómo me los separó. ¿Ven? En Camins, el Edwood, es decir, ¿se acuerdan que por defecto habíamos puesto 4 clústeres? Acá tenemos los 4 clústeres. Muchas veces, haciendo esto, me dice, no, mejor 5 lo va a agrupar mejor. Bueno, puedo poner 5. La métrica silhouette, que me dice, todo lo que está a izquierda no se va a confundir. Lo que está a derecha de la línea punteada puede ser que le chingue. ¿Cómo se distribuyeron los distintos clústeres? En cantidad. Cada una, tomé una clase, le dije la característica class, que era una de las características que yo tenía en mi dataset, class. Le digo, ¿cómo está constituida según los clústeres? Entonces, tal, tiene esta cantidad de valores similares. Bien. Y acá estamos viendo otra cosa. Fíjate, yo ya tenía una clase separada. Tenía algo acá como default. Nada más que tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tipos distintos. En vez de binaria sería multivaluada. Bárbaro. No hay ningún problema. Yo agarré, lo ignoré eso, lo ignoré para ver cómo me lo agrupaba el algoritmo. Y fíjense, si yo veo esto, digo, mira, esta tiene una fuerte impronta del clúster 3 y muy poco del clúster 1 y tiene muy menos del clúster 0, pero el clúster 2 no tiene nada. Y en otros casos tiene del clúster 0, acá tenemos del clúster 2, tengo bastante. Bueno, ¿ven? Que la clasificación que yo le di, los algoritmos muchas veces me lo clasifican distinto. Entonces yo puedo ir a